Bueno, vamos a dar inicio entonces a la clase de hoy. Comenzamos con los compuestos oxigenados. Para ello hoy vamos a prestar nuestra atención a los alcoholes. Vamos a hablar un poquito de su nomenclatura, que me imagino que ya lo pasaron en el práctico correspondiente. Vamos a ver qué tipos de alcoholes encontramos en la naturaleza, sus propiedades. Y luego en la segunda parte de la clase vamos a ver qué son los ésteres, derivados de los alcoholes, su estructura, nomenclatura. Y por último vemos tioles y sulfuros, que serían análogos a alcoholes y éteres respectivamente. ¿Me escuchan bien, chicos? Sí, profe. Sí, perfecto. Profe. Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos de alcoholes, hacemos referencia al grupo funcional compuesto por un grupo oxidrilo enlazado a un átomo de carbono. Ese grupo funcional recibe el nombre de carbinol. Entonces, recuerden, carbinol es el grupo funcional de los alcoholes. Cuando ese grupo funcional, es decir, ese grupo oxidrilo está unido a un carbono con hibridación sp3, hablamos de un alcohol, perdón. Si está unido a un carbono con hibridación sp2, es decir, que está en un carbono que tiene una insaturación, en lugar de hablar de alcoholes, hablamos de enoles. Y por último, si el grupo oxidrilo está unido directamente a un anillo bencénico, hablamos de un fenol. Entonces, repito, cuando el grupo oxidrilo está unido a un carbono con hibridación sp3, hablamos de alcoholes. Cuando está unido a un átomo de carbono con hibridación sp2, es decir, donde hay una insaturación, hablamos de enoles. Y si el grupo oxidrilo se une directamente a un anillo bencénico, fíjense que este grupo oxidrilo sustituye un hidrógeno del anillo bencénico, entonces estamos en presencia de un fenol. ¿Se entiende? Sí, profe, sí. Bueno, continuamos entonces. De acuerdo al número de grupos oxidrilos contenida en la molécula, a los alcoholes lo podemos dividir en monoles, dioles, trioles o bien polioles, según la molécula contenga 1, 2, 3 o más de 3 grupos oxidrilos. A los dioles también se los conoce como glicoles. Profe, ¿Sí? disculpe que lo moleste, ¿podría volver un momentito a la diapositiva anterior?
Sí, cuando ustedes no terminan de anotar me avisan, porque yo calculo que ustedes terminan y sigo, pero no hay problema en ir más despacio. Bueno, gracias. Avísenme cuando está. Ahí estamos, profe, muchas gracias. Bueno, entonces, les repito, de acuerdo al número de oxidrilo que contenga las moléculas, a los alcoholes lo podemos clasificar en monoles, dioles, trioles y polioles, según contengan 1, 2, 3 o más de 3 grupos oxidrilos. Vamos a comenzar con los monoles, también llamados alcoholes monovalentes. Tenemos que, según el átomo de carbono que enlaza al grupo oxidrilo, se trate de un carbono primario, secundario o terciarios, podemos clasificar a los monoles en alcoholes primarios, secundarios o terciarios. Entonces, como alcoholes primarios, por ejemplo, el etanol, que es el alcohol de farmacia, también el alcohol que se utiliza en la fabricación de las bebidas alcohólicas. Acá tenemos otro ejemplo, el 2-metilpropanol. Fíjense que la terminación ol le indica que es un alcohol, siendo la función principal, entonces el grupo metil o radical metil es subordinado al alcohol. Tenemos el 2-metilpropanol. Un alcohol aromático, fíjense el alcohol bencílico. Fíjense que es un alcohol aromático y no un fenol, porque el grupo oxidrilo no sustituye directamente un hidrógeno al anillo bencénico, sino que está sustituyendo un hidrógeno de la ramificación. Con lo cual sus propiedades químicas también van a ser distintas a la de los fenoles. Por eso es que se trata de un alcohol aromático, en este caso se llama alcohol bencílico. Como ejemplos de... ¿Sí, le escucho? ¿Hay alguna pregunta? Como alcoholes secundarios, tenemos, por ejemplo, el 2-butanol o butandosol, grupo oxidrilo en el carbono número 2. El carbono número 1 sería el carbono del extremo más cercano al grupo funcional, por eso que el grupo funcional está en posición 2. También pueden ser cíclicos, un cicloalcano, acá tenemos el ciclohexanol. Estructuras más complejas, como el caso del colesterol, que en el anillo A tiene un grupo oxidrilo, o una función alcohólica, si quieren llamarlos. Como alcohol terciario, tenemos como ejemplo el 2-metilpropandosol o 2-metil-2-propanol. Pueden ser el trifenilmetanol, 1-metilciclopentanol. Entonces, de acuerdo al átomo de carbono que se une al grupo oxidrilo, que forma parte del carbinol, tenemos alcoholes primarios, secundarios y terciarios.
¿Podemos seguir? Un segundito, profe. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Profesor, ¿Sí? el colesterol malo que tenemos en el organismo o el colesterol que sube por la ingesta de grasas, ¿tienen que ver con el alcohol secundario este que estamos viendo? ¿Es lo mismo? Es que es colesterol. Esta es la molécula del colesterol. El colesterol es el mismo, nada más que lo que varía es la proteína transportadora. Y las proteínas transportadoras son de alta o de baja densidad. Las de alta densidad ayudan al flujo del colesterol. Y las de baja densidad son las que producen justamente la arteriosclerosis porque taponan las arterias. Pero la molécula del colesterol, perdón, es la misma, es esta. ¿Sí? Se habla de colesterol malo, colesterol bueno, de acuerdo a la proteína transportadora nada más. Después en las plantas hay otro tipo de molécula de colesterol, que algunos lo llaman fitoesterol inclusive, pero lo vemos cuando lleguemos a lípidos, ¿sabes? Ok, pues. ¿Podemos seguir? Sí, ingeniero. Bueno. En cuanto a los métodos de obtención de los alcoholes, fíjense qué rol protagónico que cumplen los alcoholes en la formación de biomoléculas, porque los alcoholes pueden formarse a partir de todos estos compuestos, de haluro de alquilo, de ésteres, ácidos carboxílicos, alquenos, cetonas, aldehídos, éteres, pero también pueden dar lugar a todos estos compuestos. Fíjense que acá, a excepción de los haluros de alquilo y de los alquenos, todos los demás compuestos son compuestos oxigenados, entonces es de esperarse que puedan brindar alcoholes o que a partir de los alcoholes se obtengan estos compuestos, ¿sí? ¿Podemos continuar? Sí, profe. Algunos métodos de obtención, por ejemplo, el caso del metanol, que es el primer miembro de la serie, proviene del metano, por eso metanol, se obtiene a partir del tratamiento de monóxido de carbono con hidrógeno a alta temperatura y utilizando óxido de zinc como catalizador. Entonces, a partir de la hidrogenación del monóxido de carbono se obtiene metanol. Ese es el modo industrial que se tiene para fabricar metanol, sobre todo el metanol que se utiliza en alconafta.
En cuanto al etanol, para uso, para consumos en bebidas o medicina, el etanol se obtiene por fermentación de granos. También se utiliza mucho el etanol para biocombustibles y se obtiene ya sea por fermentación de granos o de azúcares. La alconafta. Entonces, rápidamente podemos ver que el combustible a base de alconafta puede ser producido con metanol o con etanol. Entonces, en la fermentación de granos de almidón, que puede ser de sorgo, de maíz, etcétera, etcétera, la hidrólisis del almidón le va a producir, el almidón es un polímero de glucosa. Glucosa es una hexosa, es decir, es un azúcar de 6 átomos de carbono, como le sintetiza acá. Está formado por cientos de miles de unidades de glucosa, el almidón, que tiene 2 fracciones. El almidón es ramificado, una fracción llamada amilosa y la otra amilopectina. Entonces, intervienen enzimas llamadas, las enzimas, las levaduras llamadas diastasas, que lo que hacen es hidrolizar el almidón hasta que se obtiene maltosa. La maltosa son 2 unidades de glucosa. Una vez que se obtiene la maltosa, otras enzimas llamadas maltasa hidrolizan ese último enlace glicosídico para liberar 2 glucosas. Luego, a partir de la glucosa, otras enzimas que reciben el nombre de simasa producen etanol y liberan dióxido de carbono de su respiración. Eso sería someramente lo que ocurre en la fermentación de los granos. Entonces, repito, la fermentación de los granos para producir etanol se realiza con levaduras. Las levaduras tienen enzimas que actúan como catalizadores, que van rompiendo los enlaces de glucosa presente en el almidón, hasta que las enzimas diastasas producen maltosa, que sería el anteúltimo producto de la hidrólisis del almidón, que serían 2 unidades de glucosa. A partir de la maltosa, entonces interviene otra enzima que se llama maltasa, hidroliza ese último enlace glicosídico y se produce la hidrólisis completa del almidón, que son la liberación de las unidades de glucosa. A partir de la glucosa intervienen otras enzimas que se llaman simasas, que van a producir etanol y dióxido de carbono como producto de su respiración. ¿Se entendió? Sí, profesor. ¿Las enzimas esas están presentes en los almidones o de dónde No, salen? las enzimas son aportadas por las levaduras. En solución acuosa en solución acuosa de almidón se agregan las levaduras, y las levaduras producen estas enzimas. Por eso se dice que la fermentación es a base de levaduras, ¿sí? ¿Y esas levaduras de dónde provienen? Las levaduras que usted conoce, es decir, las levaduras que se utilizan, es decir, son distintas cepas, pero es decir, el microorganismo es el mismo. Es decir, usted lo puede utilizar hasta para elevar una masa para hacer panificados, por ejemplo, tortas, ¿sí? Ajá, Son entonces, microorganismos. cuando se agregan las levaduras a la harina, por ejemplo, ¿produce etanol también? Cuando se agrega, no, en ese caso, si son otras las enzimas que actúan, lo que produce la elevación de la masa es la producción de dióxido de carbono.
Ajanten. Cuando usted, cuando se eleva la masa y la pincha, digamos, lo que se libera ahí es dióxido de carbono. Claro, porque decir, lo que pasa es que le tendría que explicar sin tener todavía su base en las rutas metabólicas, pero ahí lo que se altera justamente es la glucólisis. La glucólisis es el catabolismo de azúcares, cuyo principal producto, perdón, no producto, sino como la principal materia prima es la glucosa. A partir de la glucosa suceden 10 pasos metabólicos que va a dar lugar en condiciones aeróbicas a piruvato y en condiciones anaeróbicas va a dar lugar a lactato. La glicólisis en condiciones anaeróbicas puede terminar en esto que es etanol. En condiciones aeróbicas, que es lo que sucede cuando usted prepara la masa, lo que sucede es que la glucólisis termina en piruvato y el piruvato después tiene como destino de carboxilación y ácido y ciclo de Krebs para obtener energía. Pero es decir, mientras tanto, usted pudo elevar la masa por acción de los gases que se producen propios de la respiración del microorganismo. Pero, es decir, es para que tenga una noción, nada más va a comprender bien cuando lleguemos ya a la última parte que lo vemos en biológica, todas estas rutas metabólicas. Ok. Gracias, profesor. No, por favor. Después, para alcoholes en general, por ejemplo, se utiliza como método de obtención la hidrólisis de halogenuros de alquilo. También la reducción de cetonas, aldehídos, ácidos y ésteres. Es decir, a partir de la reducción de aldehídos, ácidos y ésteres, se pueden obtener alcoholes. Ya lo vemos ahora un poquito más. ¿Puedo continuar? Sí, profe, ahora sí. Bueno. También, fíjense que nosotros acá hablábamos de reducción de compuestos que tienen grupos carbonilos. Acá tenemos un grupo carbonilo. También los alcoholes, los ácidos que tienen grupos carboxilo, es decir, oxígeno unido por doble enlace al carbono. En el caso del carboxilo van a tener además un grupo oxidilo unido al mismo átomo de carbono. Por reducción, es decir, por hidrogenación de ellos, podemos llegar a obtener alcoholes. En el caso de que el grupo carbonilo sea un aldehído, va a ser un alcohol primario. Si se trata de una cetona, va a ser un alcohol secundario. En el caso de los ácidos carboxílicos, primero va a brindar un aldehído y luego, si se continúa reduciendo, se va a obtener el alcohol. Ahora bien, en los sistemas biológicos, y esto se los menciono nada más para que ustedes vayan relacionando, también hay, por reducción de cetonas, por ejemplo, se pueden obtener alcoholes. En este caso, esto sería biosíntesis de ácidos grasos. Este compuesto que ven acá, tan grande, es la nicotina adenina dinucleótido fosfato. También puede no contener el grupo de fósforo y sería nicotina adenina dinucleótido. Se encarga de brindar un equivalente de reducción
al acetoacetilo en este caso, para producir un alcohol. En consecuencia, el NAD pierde un equivalente de reducción y se transforma en su forma, perdón, valga la redundancia, en su forma oxidada. Entonces, el NAD-fosfato, el NAD común, entrega su equivalente de reducción oxidándose la molécula. Esto es simplemente para que vayan entrando o asociando con la parte biológica nada más. Entonces, reducciones, a partir de reducciones de grupos carbonilos, en la parte biológica también se pueden obtener alcoholes. De hecho, sucede en el organismo. Como una acotación al margen, la nicotina adenina dinucleótido fosfato, es decir, la que contiene fósforo en su estructura, acá tenemos la molécula de fosfato, el grupo fosfato, perdón, actúa como dadora de electrones o de equivalente de reducción en proceso de síntesis. Nosotros hablábamos que esta sería un paso en la síntesis, ¿sí?, de lípidos. En cambio, el NAD, el que no tiene grupo fosfato, entrega sus electrones en procesos catabólicos, sobre todo en respiración a nivel de cadena de transporte de electrones. Pero ya lo vamos a ver cuando lleguemos a biológica, no se preocupen. Entonces, en los sistemas biológicos, uno de los dadores de electrones en las reacciones de óxido-reducción es el NADPH o nicotina adenina dinucleótido fosfato o el NAD sin fosfato. Otro sería la flavina adenina dinucleótido alfal, que lo vamos a ver también más adelante. Entonces, hace minutos atrás, perdón, ¿alguien me preguntaba algo? Minutos atrás habíamos dicho que a partir de compuestos carbonilo o carboxilo por reducción se podían obtener alcoholes. Veamos un poquito qué sucede con los ácidos carboxílicos o los derivados de los ácidos carboxílicos, que son los ésteres. Los ésteres se obtienen por reacción de un ácido carboxílico con un alcohol, se forma una deshidratación y hay una unión puente de oxígeno entre ambas cadenas carbonadas. Eso es un éster, con S acá, éster. ¿Lo vieron ya en nomenclatura? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces me quedo tranquilo porque ya saben de qué estamos hablando entonces. Entonces, a partir de la reducción de estos compuestos, podemos obtener alcoholes primarios. A partir de, por ejemplo, de ácidos carboxílicos, por acción del hidruro de aluminio y litio, que es el agente reductor en presencia de hidronio, obtenemos el alcohol correspondiente. Entonces, si partimos, por ejemplo, del ácido oleico o ácido 9-octadecenoico, que es uno de los principales componentes acídicos en el aceite de girasol, este es el omega 9. Si en el caso del girasol, por ejemplo, hay dos ácidos que son importantes desde el punto de vista de la composición y calidad del aceite, pero también desde el punto de vista económico, que es el ácido oleico que estamos viendo, o el ácido, el ácido linoleico, que tiene el mismo número de átomos de carbono, pero además de tener una insaturación en carbono 9, también tiene una segunda insaturación en el carbono 2. Interesa la proporción que exista entre oleico y linoleico, porque el oleico
ejerce su acción sobre el colesterol malo, arrastra el colesterol malo, es decir, el de baja densidad, con lo cual es mucho más saludable para las enfermedades coronarias. Entonces, por eso que ustedes ven en góndola por ahí los aceites alto oleico, hay varias marcas ya, y eso porque a partir del mejoramiento genético se logró que algunos cultivares, algunos genotipos produzcan más ácido oleico en desmedro del linoleico. En realidad el oleico se sintetiza a partir del linoleico, es decir, lo único que hace es hidrogenar esa insaturación que está en posición 12 y se obtiene el oleico. Entonces, desde el punto de vista económico, se bonifica si hay un determinado umbral entre oleico y linoleico, es decir, a favor del oleico, y se castiga si hay más linoleico. A partir de la reducción de ésteres también se puede utilizar hidruro de aluminio y litio como agente reductor y se obtiene el alcohol, una mezcla de alcoholes, en este caso el éster, fíjense que está constituido por pentenoato de metilo. Tenemos un penteno y tenemos un metilo. Entonces, el alcohol correspondiente va a ser una mezcla, es 2-penten-1-ol y metanol. ¿Se entendió? Profe, una pregunta. Sí. En este caso, si, por ejemplo, queremos que se revierta lo que ocurrió, la reducción, ¿tenemos que usar energía ATP o algo por el estilo? Porque veo que la flechita no es reversible, digamos. No le entendí su pregunta. En la reducción, vio Sí. que la flechita apunta para un lado nomás, para la derecha. Si nosotros queremos revertir la reducción, ¿debemos usar algún otro componente? Sí, lo que pasa es que estas reacciones son irreversibles, pero es decir, en la teoría, usted sí puede producir una oxidación, ¿sí? Pero es decir, en los sistemas biológicos eso no ocurre. Es decir, estos compuestos al reducirse, no se reducen por acción del hidruro de aluminio y litio, sino que lo que sucede es a través de acciones catalíticas, catalizadoras de enzimas. Entonces los sistemas biológicos tienen enzimas para orientar hacia un lado, pero no para producir la reversa, ¿me entiende? Pero eso lo vemos cuando lleguemos a enzimas. Gracias, profe. Porque le tengo que explicar primero cómo es el mecanismo de acción o cómo funcionan las enzimas, ¿sí? Pero no sé si era esa su pregunta, o yo interpreté mal su pregunta. No, sí, yo quería saber si era irreversible o reversible. Bueno. Profe, una consulta. Ahí en la reducción del ácido carboxílico, ¿se obtiene directamente el alcohol o pasa primero por una transición de aldehído? Sería en general. Lo que pasa es que es una etapa muy rápida. Entonces el aldehído rápidamente se convierte en alcohol. Bien, bueno, gracias. No, por nada. Eso sucede porque está acidificado por la solución acuosa, por eso este hidronio acá. Habíamos dicho que el etanol se obtenía a partir de la fermentación de grano, pero también para fines no alimenticios se puede preparar etanol a partir de la hidratación de etileno
que es catalizada por ácido fosfórico. Entonces se puede hidratar el etileno, se rompe la insaturación, se adiciona una molécula de agua y se obtiene el etanol, el alcohol correspondiente. ¿Sí? Entonces, en el carbono, en un carbono se adiciona un grupo oxidrilo y en el carbono vecinal un hidrógeno, es decir, estamos adicionando en total una molécula de agua, pues son 2 hidrógenos y un oxígeno, y se obtiene el alcohol correspondiente a partir del etileno. ¿Podemos seguir? Sí, 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 ingeniero. Bueno. Veamos algunas propiedades físicas de los alcoholes, comenzando por su solubilidad. La solubilidad de los alcoholes en agua va a depender de la longitud de su cadena carbonada o de su masa molecular. De 1 a 4 átomos de carbono son solubles o miscibles en todas proporciones. Hablamos de 1 a 4 átomos de carbono, es decir, metanol, etanol, propanol, butanol. Ya con 6 átomos de carbono, la solubilidad es menor al 1%, crece la parte hidrofóbica de la molécula, y más de 6 átomos de carbono es prácticamente insoluble en agua y soluble en solventes orgánicos. Y eso tiene que ver por la posibilidad de formar puentes de hidrógenos entre el oxígeno, del grupo oxidrilo del alcohol, con una carga delta menos, puede atraer a un hidrógeno con carga más, fíjense acá en este slide, tenemos el butanol, la cadena carbonada constituye la región hidrofóbica y el grupo oxidrilo la región hidrofílica. Entonces, el oxígeno puede atraer la carga parcial negativa del oxígeno, puede atraer a los protones del agua que están con una carga parcial positiva, formando el enlace puente de hidrógeno. A su vez, el hidrógeno, el grupo oxidrilo, que tiene una carga parcial positiva, puede atraer oxígeno del agua con cargas parciales negativas. Entonces, la solubilidad en agua del alcohol metílico, metanol, etanol, propanol, butanol, esto es en todas proporciones, y después comienza a disminuir hasta que el hexano 1,6, hasta que el fenol, el fenol sería con el grupo oxidrilo unido directamente al anillo bencénico, tiene una solubilidad de 9.3. Nosotros habíamos dicho que con 6 átomos de carbono prácticamente era menor al 1% la solubilidad. En este caso el hexano 1,6-diol, al tener 2 grupos oxidrilos, su solubilidad cambia, obviamente.
Entonces, a medida que crece o que aumenta la cadena carbonada en la región hidrofóbica, la incidencia de la cabeza hidrofílica o el grupo oxidrilo disminuye, en consecuencia estos compuestos van a ser insolubles en agua, pero solubles en solventes orgánicos o no polares. En cuanto al punto de ebullición, el punto de ebullición de los alcoholes, sobre todo los de bajo peso molecular, son altos si se los compara con compuestos de similar masa molecular, y eso también se atribuye a su polaridad y principalmente a la particularidad de poder formar enlaces puente de hidrógeno. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta estos compuestos, ¿qué sería el primero? ¿Qué compuesto sería este? ¿Un alcano? El pentano, claro. Tiene un punto de ebullición de 36 grados. ¿El siguiente qué sería? Éter. Éter etílico, porque son dos, fíjense que son dos etanos a cada lado, o sea que se obtuvo por la deshidratación de dos etanoles. Se obtiene el éter etílico. La masa molecular es 74, tiene un momento dipolar de 1,18, el punto de ebullición es de 35, es semejante al pentano. Acá tenemos un haluro de alquilo, cloropropano, peso molecular 79, el punto de ebullición es 47. Y por último tenemos de ejemplo un alcohol, el butanol, con un peso molecular similar a lo que estamos viendo, 74. El punto de ebullición es de 118 grados. Fíjense, el punto de ebullición es mucho más alto. ¿Por qué? Porque justamente esa generación de fuentes de hidrógeno con el agua necesita una energía extra para disociarse. En cuanto a las propiedades químicas, los alcoholes pueden actuar como bases débiles. En ese caso se protonan de manera reversible por ácidos fuertes y producen un ion oxonio. Entonces, los electrones no apareados del oxígeno del grupo oxidrilo pueden atacar un hidrógeno del ácido y producir en consecuencia la unión del oxidrilo con el hidrógeno al compartir el electrón y se forma un ion oxonio, quedando libre como ion el halógeno correspondiente. Es decir, que en reacciones con ácido puede actuar como dadores de electrones. Fíjense el ejemplo. Acá tenemos etanol, si lo tratamos con ácido bromhídrico, vamos a obtener bromuro de etilo o bromoetano, más agua. ¿Sí? ¿Había una pregunta? Sí, antes que avance con la pantalla anterior, ¿y los puntos de congelación tienen algo que ver? O sea, ¿nos serviría saber los puntos de congelación de los alcoholes o no? El punto de fusión también va a variar, de acuerdo, es decir,
El punto de fusión va a ser también proporcional a la posibilidad o no de formar puentes de hidrógeno. Es decir, así como varía el punto de ebullición, también va a variar el punto de fusión por la misma causa, por la formación de los puentes de hidrógeno. ¿Y qué alcohol es el que se utiliza para medir las temperaturas mínimas? No me acuerdo en este momento, pero es una mezcla de alcoholes. Déjeme ver. ¿Alguien tiene por ahí un celular para acceso a internet? Porque no estoy recordando en este momento. Sí, ahí ya le... ¿Termómetro de alcoholes se refiere usted? Sí, termómetros de alcoholes o de mínima, mide temperaturas del 78 hasta 100 grados. Escalas, pero no. Composición de alcohol, de termómetros. Composición de alcoholes debe ser composición de termómetros de temperaturas mínimas. Se compone de capitados, varillas unidas. No, estilete. No veo que diga, no encuentro que diga. Bueno, no importa, profesor, no importa. Es que es una mezcla de alcoholes. Deme un minuto, por favor. Denme un minuto, chicos, que necesito atender una cosita acá en el laboratorio. Si me dan un minuto, por favor, ya enseguida vuelvo. Ok.
Hola chicos, estoy de nuevo, disculpen. Hola. Sí, sí, disculpen, estamos acá con emergencia en el laboratorio porque ustedes lo conocen a la ingeniera Duarte, ¿verdad? Miembro de mi cátedra. Sí, es María José. adjunta, ¿no es cierto? María José. Sí, sí, María No, José, María están los José sí prácticos. está en los prácticos. Bueno, ella está haciendo su doctorado conmigo y bueno, hoy estamos entre todos atendiéndole sus experimentos porque lamentablemente María José, su familia tuvo coronavirus. Ella era la persona al laboratorio que yo le decía la clase anterior que no les di el nombre, pero bueno, que teníamos uno con coronavirus que nos tuvimos que aislar todos. Y ella, gracias a Dios, se recuperó, ya no tiene más. La mamá también ya se recuperó, pero lamentablemente su papá falleció a causa del coronavirus. Así que bueno, estamos con plan de emergencia acá en el laboratorio porque teníamos la cámara llena de bioreactores de su tesis de ella y bueno, estamos tratando de asistirla en esta desgracia para su familia, ¿no? Así que cuídense, chicos, de la bendita pandemia esta porque no perdona a nadie. Así que esta familia en un ratito se vio en un torbellino feísimo y bueno, lamentablemente el papá falleció. Así que volvamos a nuestra clase. Entonces, los alcoholes pueden actuar como bases débiles, entonces pueden donar electrones. Tenemos el caso, si a un alcohol lo tratamos con ácido bromídrico, entonces obtenemos bromuro de etilo o bromoetano y agua. Pero también los alcoholes pueden actuar como ácidos débiles y se disocian ligeramente en una disolución acuosa diluida, en la cual pueden donar un protón al agua generando un ion alcóxido en este caso. Cuando los alcoholes donan protones al agua, forman ion hidronio y un alcóxido. Entonces los alcoholes pueden reaccionar con metales alcalinos y también con bases fuertes y forman lo que se conoce como alcoholatos. Hay desprendimiento de hidrógeno en forma gaseosa y bueno, las sales resultantes son hidrolizadas por el agua. Por ejemplo, acá tenemos un alcohol terciario, el alcohol terbutílico. Si lo tratamos con potasio, obtenemos el ion alcóxido correspondiente, es decir, ya se forma una sal entre el ion alcóxido y el metal alcalino. Entonces se forma el terbutóxido de potasio. Un alcóxido, un alcoholato de potasio. E hidrógeno que se desprende en forma de gas. Otro ejemplo, el metanol, si lo tratamos con hidruro de sodio, vamos a obtener el metóxido o metanoato de sodio. E hidrógeno que se desprende en forma de gas. Entonces, los alcoholes pueden actuar como ácidos débiles, donando un protón al agua, pero también pueden actuar con metales o bases fuertes y se obtienen los alcoholatos correspondientes. Profesor. En el caso de la formación del alcoholato, entonces el hidrógeno del grupo oxidrilo es reemplazado por el metal y el hidrógeno se desprende en forma gaseosa. ¿Sí? ¿Le escucho? ¿Todos los alcoholes son líquidos? La mayoría de los alcoholes de bajo peso molecular son líquidos. Cuando crece
La masa molecular va a depender del número de grupo oxidrilo que tiene en su estructura. ¿Y el alcohol en gel, cómo se hace? El alcohol en gel es una mezcla con un agente gelificante. El alcohol en gel sigue siendo etanol. El agente gelificante hay varios que se pueden utilizar. Se pueden utilizar desde alginato de sodio, que es uno de los más utilizados, pero también hay otros geles sintéticos que se pueden utilizar, que pueden ser, por ejemplo, gel Ray, puede ser Fitagel, que son geles sintéticos. Pero el alcohol en sí es etanol. Nada más que se utiliza un vehículo gelificante. Es lo mismo que usted, por ejemplo, si hace un yogur, el yogur puede ser líquido, pero si usted le pone alginato de sodio, se solidifica. ¿Sí? En este caso, con el alcohol pasa lo mismo. Se pone un agente gelificante para vehiculizarlo en forma sólida, nada más. Ok. Por eso es que ahora ante la pandemia se aconseja alcohol 70%, es decir, al etanol de farmacia que se vende al 96%, se lo rebaja con agua para obtener una solución más diluida al 70% y que no le afecte tanto la piel, ¿sí? O bien usar alcohol en gel. El alcohol en gel también viene reducido y viene vehiculizado con un agente gelificante nada más. Eso que sea el 70% es solamente para que no afecte tanto la piel, o tiene que ver con que a mayor cantidad de agua también es más efectivo contra los virus y las bacterias, ¿o no? No. Al contrario, sería más efectivo cuanto más concentrado esté el alcohol, pero lo que pasa es que usted puede tener distintas reacciones en su piel. Si usted es sensible, tiene una piel sensible al alcohol, le puede dar escoriasis, resecamiento intenso. También le puede producir reacciones alérgicas como sarpullidos, por ejemplo. Y si usa en forma como usamos ahora, en forma casi continua el alcohol, digamos, nos ponemos varias veces alcohol en el día, también el uso continuado del alcohol puede producir eso. Entonces lo que se hace es rebajarlo un poco con agua. El umbral es 70% para que sea efectivo. Ah, ok. O sea que cuanto más puro lo usamos, mejor es. Sí, pero es decir, tiene esa contra, digamos. Es decir, yo, por ejemplo, continúo trabajando en biotecnología, pero cuando era más joven y estaba más en la trinchera, como decimos, que todo el día estaba en la sala, en la cámara de flujo laminar estéril, allí había que esterilizarse los antebrazos y manos con alcohol 70, y había días que estaba 8, 10, 12 horas en el flujo laminar, y bueno, llegó un momento que mis brazos no toleraron más el alcohol 70 y tuve que cambiar por otros desinfectantes, porque ya llegó un momento que yo no tenía más cera en los brazos, no, y estaba totalmente sensible, es decir, se me formaban escoriasis por todos lados. Entonces tuve que dejar de usar alcohol por hipersensibilidad al alcohol. Eso puede producirse más rápidamente, inclusive si uno usa alcohol puro. Ajá. Por eso usen siempre diluido, no usen puro, es decir, con el afán de estar, entre comillas, más protegido, usar alcohol puro no es una buena opción, porque igual es efectivo, es decir, tiene igual eficiencia al 70%. Entonces, protéjanse de la piel con una pequeña reducción del alcohol. Ok, gracias, doctor. A partir del alcohol, déjenme ver un poquito acá.
Ahí está. Por deshidratación de los alcoholes, podemos obtener alquenos. Entonces, a partir de un alcohol, podemos obtener un alqueno más agua. Fíjense que esto sería la inversa de lo que veíamos que por hidratación de un alqueno podríamos obtener un alcohol, por eso esta reacción es reversible. Formación de éteres, a partir de los alcoholes, generalmente en medio ácido, acidificado con ácido sulfúrico y en caliente, se puede producir un éter. Fíjense que un éter es ya vamos a ver en detalle en la segunda parte de la clase los éteres, pero les adelanto que un éter se puede obtener por deshidratación de dos alcoholes. Entonces se forma una unión puente de oxígeno y una molécula de agua. Esto ocurre en medio ácido, acidificado con ácido sulfúrico. Cuando teníamos presencialidad hacíamos este práctico y ustedes podían observar la formación del éter. También, si en lugar de reaccionar dos alcoholes, reacciona un ácido carboxílico con un alcohol, la reacción es similar, hay una deshidratación y unión puente de oxígeno y se obtiene el éster correspondiente. No se confundan éteres con ésteres. Y cuando ustedes ven la fórmula, es muy fácil identificar quién es quién, porque en el caso del éster, siempre va a haber un oxígeno unido a un carbono con doble enlace, que sería lo que queda del ácido carboxílico. Si no existe este grupo carbonilo acá, sería un éter. ¿Se entiende? ¿Se entiende o voy de nuevo? Sí, profesor, se entiende. Bueno, le doy tiempo a que hagan su apunte. ¿Listo? Bueno. Oxidación de los alcoholes. La oxidación de los alcoholes se utilizan como agente oxidante, se puede utilizar permanganato de potasio, trióxido de cobre, de cromo, perdón, o bien dicromato de sodio. Si oxidamos un alcohol primario, primero obtenemos un aldehído. Si continuamos oxidando el aldehído, vamos a obtener un ácido carboxílico. Fíjense, y les recuerdo, en los compuestos orgánicos, hablamos de oxidación cuando se pierden hidrógenos o la estructura gana o aumenta en oxígeno. Entonces, ya sea por pérdida de hidrógeno o aumento de oxígeno, ese compuesto se considera que sufrió una oxidación. A partir de alcoholes secundarios se van a obtener una cetona. Ustedes recuerden que la diferencia entre aldehído y cetonas es el carbono del grupo carbonilo. En el aldehído se encuentra un carbono primario
primario, entonces siempre va a estar en el extremo de la molécula. Son muy En malos. cambio, ¿sí? ¿Le escucho? En cambio, en una acetona, esto ocurre en un carbono secundario. Por último, los alcoholes terciarios no sufren oxidación. Los alcoholes también pueden ser convertidos a tosilato, que es esta estructura. Profe, En presencia de, se utiliza, ¿sí le escucho? ¿por qué no sufren oxidación los alcoholes terciarios? Los alcoholes terciarios no sufren oxidación porque ese grupo oxidrilo está muy protegido por los enlaces carbono-carbono. Por eso no sufren oxidación. En cuanto a la conversión de alcoholes en tosilatos, si un alcohol, por ejemplo, lo tratamos con el cloruro de paratolueno sulfónilo, acuérdense que el tolueno es el metilbenceno, y acá tenemos un grupo sulfonilo que está unido el azufre a un átomo de cloro. Entonces, en presencia de piridina, el alcohol puede sustituir al cloro, entonces se une al tolueno sulfónido y forma un compuesto que recibe el nombre de tosilato. Y la piridina se queda con el ácido clorhídrico. Se forma piridina clorhídrica. ¿Qué es la piridina, profesor? La piridina es un compuesto heterocíclico conformado por un anillo de 6 átomos, en los cuales tiene 5 átomos de carbono y un átomo de nitrógeno. Creo que después que vemos nitrogenados y oxigenados y nitrogenados, ya vemos heterocíclicos. Pero es un heterocíclico hexagonal con 5 átomos de carbono y un heteroátomo de nitrógeno. Es decir, sería, entre comillas, algo similar a este anillo, pero acá en lugar de tener un átomo de carbono en el anillo, tiene un átomo de nitrógeno. ¿Sí? Si no le puedo dibujar, no tengo forma de dibujarlo, digamos, de usar pizarrón para dibujar. La otra vez probé en un aula donde hay pizarrón y ponerla directamente la cámara de la computadora, pero tampoco pude usar así porque me hace espejo. Si sale distorsionada al revés, sale la imagen. Así que ahí me imposibilitó a usar pizarrón. Entonces, en resumen de las reacciones que podemos encontrar las reacciones principales que podemos encontrarles son en los alcoholes. Por deshidratación obtenemos alquenos. Por oxidación de un alcohol primario podemos tener aldehídos y ácidos carboxílicos. Por oxidación de un alcohol secundario obtenemos cetonas. Por sustitución podemos llegar a tener aluros de alquilo. Por reducción tenemos alcanos. La esterificación, es decir, la reacción de un alcohol con un ácido carboxílico me produce ésteres. Por tosilación podemos tener los ésteres de tosilato que veíamos recién. Y también formación de alcóxido. Es decir, a partir de la reacción de dos alcoholes se puede obtener formación de éteres. También puede haber una variante en la formación de alcóxido que estábamos viendo si se trata primero con un metal.
Algunos ejemplos. El metanol se lo utiliza básicamente como disolvente en la industria. Se puede utilizar como anticongelante, disolvente de tintas, resinas, adhesivos. Es muy tóxico para la salud humana. Hubo un caso hace muchos años atrás con una bodega que vendía vinos en Damajuanas y no tuvieron mejor idea que utilizar metanol, y hubo intoxicaciones graves en muchos lugares del país, porque encima esta marca tenía distribución nacional, así que imagínense el desastre que fue la intoxicación que hubo por causa de metanol. Esto fue acá en los, si mal no recuerdo, 87, en los años 87, 88, por ahí. Fue un caso muy notorio, digamos, por la cantidad de intoxicados que hubo por una partida de ese vino con metanol. Rápidamente, si la intoxicación con metanol puede producir cegueras y la muerte del individuo, ¿no? El etanol es el que se utiliza, entonces, el alcohol que se utiliza tanto para medicina como para la preparación de bebidas alcohólicas. El alcohol de medicina, entonces, tiene una graduación alcohólica del 96%, el 4% restante es agua. Esto se obtiene por destilación fraccionada. Si uno quiere obtener el alcohol absoluto, que también es etanol, el 4% de agua restante se lo saca con monóxido de calcio y se obtiene alcohol absoluto. El alcohol desnaturalizado que se utiliza en la industria es el alcohol que se le pone un colorante para ser utilizado como en la industria, por eso se lo llama desnaturalizado. El caso del alcohol de quemar, por ejemplo, que es un líquido de color azul, en realidad es etanol que se pone un colorante para ser utilizado con ese fin, y que no se lo utilice en la salud humana. Y después acá tienen la fermentación alcohólica a partir de la glucosa. Yo hace unos minutos atrás le hablaba de glucólisis. En condiciones aeróbicas, que sería el catabolismo de azúcares, en condiciones aeróbicas se obtiene piruvato, pero si hay depresión de oxígeno, por ejemplo, los músculos de una pierna por una actividad física intensa, entonces en ese caso el piruvato, por acción de una enzima que se llama piruvato descarboxilasa, se obtiene acetaldehído y puede llegar a originar en las bacterias etanol, no en los seres humanos, sino en las bacterias productoras de etanol utilizan esta vía a partir del acetaldehído. En el humano, en lugar de acetaldehído se forma ácido láctico, lactato, y no se produce una decarboxilación, sino una reducción. Entonces se obtiene el lactato y se regenera el nado oxidado que veíamos hoy. Si se produce el lactato, lo que ustedes van a sentir es un terrible calambre. Profesor, ¿Sí? ¿Qué podemos consumir, por ejemplo, para reducir ese lactato? ¿O cómo puede neutralizar esa producción de lactato? Si se produce eso, ¿qué puede hacer para suprimir sí, eso? en realidad eso lo corrige directamente el organismo, porque usted cuando hace una actividad intensa, ¿sí?, si le agarra un calambre, para, obviamente. Al parar se vuelve a oxigenar el organismo,
y vuelve a retomar la ruta del piruvato para llegar al ciclo de Krebs. ¿Qué es lo que sucede en condiciones anaeróbicas o baja en oxígeno? No necesariamente que sea anaerobiosis total. Lo que se interrumpe es la cadena de transporte de electrones que va a generar ATP. El ATP, la adenosina trifosfato, es la energía disponible en el organismo. Nosotros podemos tener reserva básicamente de lípidos como energía potencial o energía de reserva. Una energía, lo primero que gastamos en una situación en la cual requerimos de energía, la manera más accesible y rápida de utilizar la energía potencial es en forma de azúcares. Pero los azúcares se consumen rápido, porque no hay mucho azúcar en el organismo. Lo que nosotros almacenamos es directamente lípidos. En condiciones de baja ingesta o desnutrición, podemos llegar a consumirnos las proteínas. Por eso que ustedes van a ver que los chicos desnutridos, o aquellos que tienen producción ganadera, los animales desnutridos, son piel y hueso. ¿Y eso por qué? Porque se consumieron hasta la carne, hasta las proteínas para obtener energía. Y se caracterizan por tener piel y hueso y panzas grandes justamente porque no están digiriendo lo que consumen. ¿Qué es lo que pasa con el oxígeno? El oxígeno en la cadena de transporte de electrones es el último aceptor de electrones. Entonces, si hay bajo oxígeno, esa cadena se frena y se acumula esto, que es el NAD reducido. Entonces, como no se regenera el NAD, se frena también glucólisis. Un mecanismo que utiliza el organismo para poder regenerar en parte esto y producir los pocos ATP que le da la glucólisis, es justamente producir lactato o ácido láctico, ¿sí? De tal manera que al reducirse el piruvato, para formar ácido láctico, utiliza estos electrones del NAD y se regenera el NAD oxidado. No sé si me alcanza a comprender, pero tenemos que ver en detalle. Sí, sí, lo entiendo. ¿Sí? ¿Podemos seguir? Sí, ingeniero. Bueno. También el etanol se utiliza mayoritariamente en la alconasta a partir de la fermentación de granos, sobre todo el grano de maíz. Y ahí, dependiendo de la graduación del etanol o del alcohol en la nafta, son las distintas graduaciones que obtenemos de alconasta. Es decir, la E10 es etanol 10% y 90% de nafta. La 85 es etanol 85 y 15% de nafta. También se utiliza una nomenclatura similar para el caso del metanol, pero se pone M en lugar de E. M de metanol, obviamente. Profesor. ¿Sí? Perdón, en la pantalla anterior, ¿qué quiere significar la historieta esa y el diálogo ese? Dice, no, but I can offer you a gallon of ethanol. Claro, que no le puede dar maíz, pero que le puedo ofrecer un poco de etanol. Porque el maíz lo destina a la fermentación para obtener alcohol. Es una caricatura que tomé de una revista de química en inglés. ¿Están estudiando inglés, chicos? Sí. Nadie puede dejar de aprender inglés hoy en día. Tienen infinitas oportunidades y opciones, inclusive gratis en la web. Ya no necesitan ir a una academia hoy en día. Pero prepárense para el futuro. Si ustedes manejan idioma, pueden ir a cualquier parte del mundo. Yo, por ejemplo,
hace mucho tiempo, cuando estudiaba inglés, cuando estaban cursando la carrera como están ahora ustedes, la única opción era ir a una academia, para lo cual había que juntar monedita por monedita, fotocopiar los libros, nunca un libro original para estudiar inglés, eran onerosos, y nos daban las clases de listening, nos daban con cassette, ustedes ni conocen los cassettes, o sea que oportunidad de repaso era muy poco, era lo que podíamos estudiar en la academia nada más. Y bueno, le convencí a mi compañero de estudio para ir a las clases de inglés. A mí no me sobraba el dinero, es decir, tenía que hacer un sacrificio enorme para poder juntar para la academia. Y mi compañero de estudio, yo creo que se fue para que yo no le jodiera más. Entonces se cansó y se fue conmigo. Hoy vive en Carolina del Norte, está trabajando muy bien. Y siempre me agradece que fui un hincha que le jodí para que estudiara inglés. Porque el padre trabajaba en una tabacalera de Salada, mi compañero, acá de Salada, el pueblo de Saladas. Y bueno, llegó su oportunidad de entrar a la tabacalera, entró cuando se recibió, estuvo dando vueltas en los planes de mejoramiento de tabaco acá en Misiones y en Salta, y luego lo invitaron a irse a Estados Unidos y hará 10, 12 años que está en Estados Unidos. Así que fíjense, si uno tiene los elementos, si uno se prepara, las oportunidades están. En mi caso tuve varias oportunidades de irme afuera, bueno, yo decidí no irme, decidí quedarme acá en Argentina. Pero decir, si uno se prepara, lo puede hacer. De hecho, es decir, vivo acá en Argentina, pero bueno, interactúo mucho con el mundo en mi profesión y bueno, voy a congresos en distintas partes del mundo. Así que prepárense, no pierdan el tiempo. Hoy tienen páginas de inglés gratuitas, inclusive pueden hacer listening, pueden escuchar, se bajan la aplicación en el celular y escuchan radio en inglés y qué mejor que eso para practicar. Así que no desperdicien. Yo hasta hoy en día siempre mantengo vivo mi inglés porque necesito, es decir, porque constantemente estoy haciendo Zoom con gente afuera, voy a los congresos, represento a una asociación de biotecnología de nivel internacional, represento acá en Argentina, entonces siempre tengo que estar usando inglés, pero lamentablemente si uno no habla continuamente en inglés, endurece la lengua. Y para hablar fluido en inglés uno no tiene que traducir en el subconsciente, tiene que manejar el idioma en inglés sin traducirlo. Y eso es práctica y mantenimiento. Entonces yo utilizo la plataforma de Open English y utilizo una aplicación que me permite entrar a cualquier radio del mundo, es una aplicación gratuita, y por ahí escucho radio irlandesa, escucho radio de Estados Unidos, de Australia. Australia es el inglés más jodido de entender porque tienen una tonada distinta, tienen una pronunciación bastante compleja porque es un pool de raza que hay en Australia. Yo tuve la oportunidad de estar en Australia hace unos años atrás y realmente fue donde más me costó entenderle el inglés de ellos. Así que constantemente hay que estar manteniéndolo. Piensen que es algo que lo tienen que hacer y que lo tienen que mantener a futuro. La sugerencia que les doy. Así que bueno, ¿podemos continuar? Gracias, profe. Sí, perfecto. Tenemos el aceite de fusel, que es una mezcla de todos estos alcoholes, que es una mezcla muy volátil,
tiene una mezcla de alcoholes, de ácidos, como el ácido propiónico, el ácido acético, acetona. Es una mezcla de compuestos de bajo peso molecular que tiene distintos usos en la industria, ya sea como disolvente de resinas, diluyente, se utiliza también como diluyente de líquido para freno, etc. En cuanto a los alcoholes cíclicos, tenemos el alcohol bencílico o el ciclohexanol, por ejemplo. En cuanto a los fenoles, la diferencia es que es un anillo, en el caso de los fenoles, el grupo oxidrilo sustituye un hidrógeno del anillo bencénico, por eso se llama fenol. En este caso, como no es un anillo bencénico, sino que es un ciclohexano, recibe el nombre de ciclohexanol y es un alcohol. Es decir, un fenol sería si este grupo oxidrilo está unido directamente al anillo bencénico. Como está en una ramificación o en una cadena lateral, continúa siendo un alcohol. Ese grupo oxidrilo está unido a un carbono que tiene una hibridación sp3. Los dioles entonces son alcoholes que tienen dos grupos oxidrilo en su estructura, y el más común de todos es el 1,2-etanodiol, que recibe el nombre de glicol o etilenglicol. Se lo utiliza mucho como anticongelante. También se lo utiliza en la síntesis de poliuretano para fabricar las almohadas que hay ahora, etcétera, etcétera, todo lo que tenga que ver con poliuretanos. Es un compuesto tóxico si se lo ingiere, pero se lo utiliza mucho en la industria. Como trioles o alcoholes trivalentes tenemos, el ejemplo más típico es el glicerol o glicerina, que es el 1,2,3-propanotriol, porque además de tener su uso en la industria, es un alcohol con un rol biológico muy importante, ya que a partir de sus grupos oxidrilos se van a producir reacciones de esterificación con ácidos carboxílicos para dar lugar a los aceites y grasas, es decir, a lípidos. Cada uno, vimos que por reacción de esterificación, un alcohol con un ácido va a dar lugar a un éster, es decir, por deshidratación y puente de oxígeno. Lo mismo sucede aquí, pero pueden llegar a reaccionar todos los grupos oxidrilos, los tres grupos oxidrilos, dando lugar a un triacilglicérido. Y los ácidos carboxílicos con lo que reaccionan pueden ser saturados o insaturados, entonces da lugar a aceites o grasas. Grasas si son mayoritariamente saturados, y aceites, líquido a temperatura ambiente, si la composición acídica o los ácidos grasos que se esterifican con el propanotriol tienen insaturaciones en su estructura. Después lo vemos en detalle cuando veamos líquidos.
¿Podemos seguir? Sí, profesor. Bueno. En cuanto a los polioles, el ejemplo más común son los derivados o de azúcares, como el manitol o el sorbitol, que los azúcares están constituidos como grupo funcional, son aldehídos o cetonas, que además contienen grupos oxidrilos en su estructura, es decir, todos los átomos de carbono contienen grupos oxidrilos. Si fuese una glucosa, por ejemplo, tendríamos que el carbono número 1 también sería un aldehído. Entonces, los azúcares pueden ser polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. Cuando ese aldehído es reducido a un alcohol, se obtiene un poliol. En este caso se va a llamar sorbitol, derivado de la glucosa, y se lo utiliza como azúcares con bajo contenido energético. Pero, disculpe, ¿podría Sí, repetir lo del sorbitol? Porque se me trabó un poquito el Zoom y no escuché. Disculpe. no hay problema. El sorbitol se obtiene a partir de la glucosa. El azúcar de mesa, ¿sí? Está constituido por sacarosa. Sacarosa es un disacárido que está conformado por glucosa y fructosa. Tanto a partir de la glucosa como de la fructosa es un azúcar que tiene como función principal una acetona. Entonces es la serie de las cetosas. En cambio la glucosa es un polihidroxialdehído. Estos grupos carbinol pueden ser reducidos a grupos oxidrilos, entonces se obtiene un poliol. Los polioles tienen menor contenido energético que los azúcares comunes, los que tienen ya sean polihidroxialdehído o polihidroxicetonas. Entonces se lo utiliza, entre comillas, como edulcorantes. En lugar de los edulcorantes sintéticos, tenemos estos edulcorantes que son de origen natural. Nada más que se sometieron a proceso de reducción a los azúcares. Entonces, la ventaja es que al utilizar estos polioles derivados de los azúcares, no afectan los niveles de azúcar en sangre, entonces los diabéticos los pueden consumir y no provoca aparición de caries dentales, etcétera, etcétera. El Sucaril y eso que ustedes encuentran en el supermercado son a base de sorbitol prácticamente. No así el Chúquer, el Siday y eso que son productos sintéticos. El Sucaril es de producto natural. Hay otras marcas que no recuerdo en este momento. ¿Podemos seguir? Sí, profe. Bueno. Otros polioles de origen natural, es decir, que se encuentran en las plantas, es el inositol, que tiene todos estos isómeros. Y el más común de ellos es el mioinositol, que tiene distintas funciones, como sobre todo se ubican en membranas celulares, en la periferia de las membranas celulares, y actúan como receptores de distintas señales. Entonces, polioles naturales en las plantas tenemos los inositoles, que tienen varios isómeros. Dentro de los inositoles tenemos el mioinositol, que forma parte o se encuentra en la periferia de las membranas celulares, actuando como receptor de distintas señales.
Cuando veamos membranas celulares vamos a ver la constitución, es decir, cómo está conformado estructuralmente, porque vamos a ver que las membranas celulares no son solamente una bicapa lipídica, sino que también pueden tener proteínas que pueden ser periféricas o transmembranales, y también tienen azúcares que se encuentran en la periferia, como este caso, y cumplen distintas funciones como, principalmente como receptores de señales, que pueden ser señales a estreses, por ejemplo. Entonces ya lo vamos a ver en membrana. Entonces, hoy decíamos que los éteres se pueden obtener en medios ácidos, y es la reacción de dos alcoholes dándolo, a través de una deshidratación y unión puente de oxígeno, pueden dar lugar a un éter. Los éteres pueden ser producto de radicales lineales o también aromáticos, o una mezcla de ellos. Entonces van a dar lugar a los éteres simples y mixtos. Se indican, por ejemplo, para nombrarlos, se indican los grupos unidos al oxígeno y se agrega la palabra éter. En este caso serían metil, etil, éter. Fenil, etil, éter. Acá en el primer ejemplo tenemos un éter simple, porque son dos radicales lineales. Y acá tenemos un éter mixto, donde tenemos un radical aromático o radical fenil, y tenemos un radical lineal o etil. En cuanto a las propiedades físicas de los éteres, fíjense que tiene analogía con la molécula de agua, en el sentido que sus radicales forman ángulo de 112 grados con el oxígeno. Fíjense que pueden presentar un momento dipolar muy pequeño. El punto de ebullición es similar a los alcanos, pero más bajo que los alcoholes, porque forman menos puentes de hidrógeno. La solubilidad es similar a los alcoholes inferiores de bajo peso molecular. Es un producto inflamable. Los métodos de obtención, uno de los más comunes es la síntesis de Williamson, porque Williamson fue el que la descubrió, quien utiliza la formación de un ion alcóxido primero por ataque del hidruro de sodio, y una vez que se forma el ion alcóxido, allí sí se trata con un, en este caso, diodometano, ¿sí? Y se obtiene el éter correspondiente. Entonces, si partimos del ciclo de pentanol, por acción del hidruro de sodio, primero se obtiene un alcóxido, y luego del alcóxido se lo trata con hidruro de metano, en este caso en el ejemplo, y se obtiene el éter correspondiente, que sería el éter ciclopentil metílico. Profe, ¿podría volver a la diapositiva anterior? ¿Sí?
Muchas gracias. No, por nada. En otro modo o procedimiento para la obtención de éteres es a través de la deshidratación bimolecular, entonces, de alcoholes en un medio ácido, generalmente ácido sulfúrico, entonces, y en caliente se tratan los alcoholes y se obtienen el éter correspondiente. Si esto fuese, por ejemplo, un medio acidificado con... ya la atiendo. Si esto fuese un medio acidificado con ácido sulfúrico, y acá tendríamos, por ejemplo, etanol, 2 de etanol, lo que obtendríamos sería el éter etílico. ¿Sí, le escucho? Sí, no, que nosotros en el práctico, por ejemplo, con la profe vimos que los éteres son la unión de 2 alcoholes nada más. Después es necesario aclarar que es un medio ácido o que hay la presencia del sodio ahí, como explicó anteriormente. Sí, lo que pasa es que ustedes lo que vieron hasta ahora es nomenclatura. Después van a ver, lamentablemente no podemos hacer prácticos asistenciales porque ahí ustedes directamente hacían la reacción en el laboratorio. Pero van a tener prácticos demostrativos por lo menos, es decir, para ver la formación de éteres y de ésteres, ¿sí? Eso viene en la parte práctica. Bien. Claro, porque hasta ahora lo que teníamos entendido era que, bueno, el éter se da por la unión de 2 alcoholes, sí. Y bueno, se formaba puentes de oxígeno y listo. Es el método más común, ¿sí? Y es claro, el que ustedes sí. van a desarrollar en el... es decir, ahora en este momento no lo van a desarrollar, lo van a ver en forma demostrativa, ¿sí? De las clases de laboratorio. Lamentablemente no tenemos autorización para desarrollar los laboratorios. Eso depende, digamos, de las facultades. En medicina algunas clases prácticas tiene, no sé exacta, pero nosotros no tenemos autorización para dar clases prácticas. Claro, bien. Algunas reacciones de los ésteres. Se puede romper ese enlace por acción de los ácidos. Por ejemplo, si al éter etil isopropílico, etil isopropílico, se lo trata con un ácido, obtenemos por reacciones por un mecanismo de CN2, vamos a obtener alcohol isopropílico y yodo etano. Entonces, el electrón, uno de los electrones no apareados del oxígeno que forma el puente de oxígeno, ¿sí? Puede atraer a un hidrógeno, el ácido hidrohídrico, y se obtiene, es decir, en un paso, por un lado está el ion entrante, el hidrógeno, y por otro lado tenemos al yodo que va a atacar al radical etil, y se obtiene por un lado el alcohol isopropílico, se rompe este enlace, y el yodo se adiciona al radical etil y se obtiene yodo etano. Es una manera de romper los enlaces éteres con formación de alcoholes y haluro alquínico. También esa, es decir, otra reacción que tenemos, por ejemplo, con anillos aromáticos, y lo tratamos con un ácido, vamos a tener por un lado fenol y por otro lado bromoetano. Si tenemos el éter etilfenílico, entonces se rompe este enlace por acción del bromuro de hidrógeno y obtenemos
alcohol por un lado, fenol por un lado, porque ese grupo oxidilo está unido directamente al anillo bencénico, y bromoetano. Son los dos productos que se obtienen. Tenemos una clase de fenoles también, así que no se preocupen. También podemos encontrar éteres cíclicos, que son los epóxidos. Esto sería un epóxido. Fíjense que tenemos un éter cíclico porque el oxígeno está enlazando a estos dos átomos de carbono. Es decir, en una misma estructura lineal se forma una ciclación. Esos son los epóxidos. En este caso, a partir del etileno, por oxigenación del etileno en presencia de óxido de mercurio, de óxido de plata, se obtiene el óxido de etileno. El óxido de etileno es utilizado, hay muchos epóxidos, pero el más común de ellos es el óxido de etileno. Y para que ustedes se den una idea, es utilizado para esterilizar instrumentales quirúrgicos. Luego tenemos los tioles. Los tioles son los análogos azufrados de los alcoholes, es decir, en lugar de ser un grupo oxidrilo, en lugar del oxígeno tenemos un azufre. Y se lo nombra agregando el sufijo tiol. Entonces, si acá tenemos el etano y acá tenemos el grupo tiol, sería etano-tiol. Ciclohexano y el grupo tiol sería ciclohexano-tiol. También a los tioles se los llama mercapto. Tenemos acá el mercapto benzoico. El ácido metamercapto benzoico es uno de los... es decir, la característica que tienen los mercaptos es su fuerte olor. ¿Sí? Los tioles en general tienen fuerte olor. Por ejemplo, el olor que ustedes sienten cuando hay pérdida de gas es el etanotiol. Y se lo utiliza, se lo pone como aditivo al propano o butano, a la mezcla de propano y butano, que es el gas envasado que utilizamos en nuestros hogares, para justamente advertir pérdidas. Es decir, si hay fuga de gas, uno lo que inhala o percibe es el olor a etanotiol, no es el olor a propano o a butano, ¿sí? El otro que lo ejemplificará, que todos alguna vez en la ruta habrán sentido el olor a zorrino. El orín del zorrino está justamente formado por una mezcla de 3-metil-1-butanotiol y 2-butenotiol. Y todos sabrán lo fuerte que es el olor a orín del zorrino, que hay que ventilar el auto cada vez que ocurre eso. Entonces los tioles son análogos de los azufrados de los alcoholes. De igual manera que los tioles son los derivados, son los análogos, de los azufrados de los alcoholes, los sulfuros son los análogos azufrados de los éteres. Entonces, en lugar de tener un oxígeno acá, uniendo los dos radicales, tenemos un azufre. Y se nombra de la misma manera que para el caso de los éteres, nada más que poniendo la palabra sulfuro en reemplazo de éter. Cuando se tratan de compuestos sencillos, sino alquil litio directamente para los más complejos. Ejemplos, el sulfuro de dimetilo, en el primer caso. Acá tenemos por un lado fenil y por otro lado metil.
entonces sería el sulfuro fenilmetílico. Acá tenemos un ciclohexeno, sería 3-metil litio, ciclohexeno. Profe, ¿puede ser que a esos sulfuros se los llame también tioéteres? Sí, también se los llaman tioéteres. Sí, sí. Ah, ok. Bueno, con esto damos por concluida la clase de hoy. Hoy vimos entonces alcoholes, sus derivados éteres y sus análogos sulfuros y tioles. Mañana vamos a ver entonces aldehído y cetonas, que son aquellos compuestos que tienen en su estructura un grupo carbonilo, perdón. Hoy vimos el grupo carbinol. Si no hay preguntas, chicos, entonces damos por concluida la clase porque estamos pasadito un poquito del tiempo. Pero hemos concluido. No, profe, gracias. No, por favor. Nos encontramos mañana a las 10 entonces. Profesor, una pregunta relacionada a lo que usted habló la vez pasada del estudio sobre la aloísia que estaban haciendo en el laboratorio. ¿Dónde puedo encontrar más información respecto a eso? Mire, en la plataforma de la cátedra, es decir, en el Moodle, va a tener, hay una publicación nuestra de aloísia polistáquea. Lo único que está en inglés. Fíjese si eso le alcanza, si no, después me avisa y charlamos al respecto. Pero le aclaro, yo en este momento ya no trabajo más con aloísia polistáquea. ¿Sí? No, pero para saber, tener más información con respecto a eso, ¿en el Moodle, en la biblioteca o dónde? No, sí, como material complementario de clase, búsquelo en nuestra asignatura. Ah, ok. Bueno, gracias, profesor. No, por favor. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, chicos. Hasta mañana, profe. Chao, profe, hasta mañana. Mañana, profe.